El diario de Liceo, autor Juan José Benítez, parte 32. El sabor de la nieve. El 6 de diciembre, martes, año 29, partimos hacia Omega. Llegamos al atardecer. Ese día, el ocaso se registró a las 16 horas y 33 minutos. Éramos 74. Omega, como ya relató el mayor en sus diarios, era un gigantesco meandro en forma de herradura con un diámetro de 700 metros. Lo formaba el río Artal, uno de los afluentes del Padre Jordán por la orilla oriental. Los judíos lo llamaban Aari, pero popularmente todo el mundo se refería a él como Omega, por su semejanza con la letra griega. La casi totalidad del meandro se hallaba conquistada por una legión de davidias, unos árboles de 20 metros muy hermanados, de los que colgaban racimos de flores blancas parecidos a pañuelos. La menor brisa las hacía oscilar. En la distancia uno tenía la sensación de que era saludado por miles de amigos. Jasón lo bautizó como el bosque de los pañuelos. La Davidia involucrata era un árbol originario de China. En una de las orillas, asomadas a las aguas, aparecía media docena de lajas negras, casi planas, sobre las que lavaban la ropa. Por decisión de Andrés, acampamos en el centro del bosque de los pañuelos, lejos del río. Algo más allá, en las lajas, Jesús fue bautizado por Juan meses atrás. Días más tarde llegarían David Zebedeo y sus correos, y levantarían otro campamento a poco más de 1 kilómetro del nuestro hacia el norte. Fue una copia del hospital de campaña que propiciaron en la playa de Saidán. En cuestión de días habían reunido a 1.500 personas, la mayoría enfermos. 20 corredores le asistían y seguían cubriendo la totalidad del territorio, llevando y trayendo noticias. Las cosas cambiaron sustancialmente. Ya no era preciso salir a predicar. Las gentes llegaban a cientos y se instalaban en los alrededores del campamento. El maestro hablaba en las mañanas y por las tardes se perdía en solitario en el bosque. Y el jueves 8 de diciembre del año 29, por sorpresa, el rabí anunció que deseaba partir hacia Jerusalén. Los discípulos quedaron desconcertados. El Sanedrín lo seguía buscando, quería capturarlo y matarlo. ¿Qué necesidad tenía de viajar a la ciudad santa? Era un suicidio. Pero Jesús no prestó atención a los sensatos consejos de los íntimos y tampoco aceptó la escolta habitual. Señaló al oso, a Tomás y a este explorador y, tras recoger lo imprescindible, salimos de Omega. A nuestras espaldas quedaron los comentarios venenosos de Juanito Zebedeo. El maestro prefería a un perro griego. Por el camino, el Galileo explicó: quiero dar al Sanedrín otra oportunidad. Quiero que vean la luz antes de que llegue mi hora. Quedamos perplejos. El Sanedrín no se lo merecía. Eran unos miserables corruptos.
Cuando tuvieran constancia de la presencia del Galileo en Jerusalén, le echarían mano, lo torturarían y lo ajusticiarían. Lo más probable es que la pena impuesta fuera el apedreamiento o quizás la decapitación o la muerte por la ingestión de fuego. Pero Tomás y el oso no discutieron con el Hijo del Hombre. Sabían que había tomado la decisión y nada le haría cambiar. Fue un camino silencioso y cargado de malos presagios. Los rostros de los discípulos aparecían graves. ¿Qué nos reservaba el destino? Acampamos al atardecer junto a las murallas de Jericó. Allí pasaríamos la noche. Pero al poco, la noticia de la presencia del Hacedor de Maravillas en Jericó se propagó como un huracán. Y nos rodearon. El maestro no tuvo más remedio que dirigirles unas palabras de consuelo. Les habló de la gran promesa y del fascinante destino que nos aguarda tras la muerte. Terminada la cena, uno de los presentes preguntó al Hijo del Hombre: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Galileo respondió: ¿qué dicen las Escrituras? El individuo luego supe que simpatizaba con las castas sacerdotales. Replicó: amar a Dios, bendito sea su nombre, y al prójimo. Y el maestro contestó con suavidad: dices bien, si actúas así, eso te llevará a la vida eterna. Pero el tipo no era de fiar y siguió presionando al rabí: pero maestro, ¿quién es mi prójimo? Estaba claro que se trataba de una pregunta trampa. La ley de Moisés establecía con claridad que el prójimo son los hijos del pueblo de uno. El resto, según los judíos, eran perros gentiles. Pero el rabí no cayó en la trampa y contó la siguiente parábola. Un hombre caminaba desde Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de los bucoles. Fue robado y apaleado y dejado medio muerto en el camino. Al poco cruzó un sacerdote, vio al herido y pasó de largo. Después llegó un levita y se comportó de la misma manera. Desapareció. Un tiempo después acertó a pasar un samaritano y, conmovido, atendió al pobre hombre, curó sus heridas con aceite y vino, lo montó en su caballería y lo dejó en una posada. Al día siguiente pagó unos denarios al posadero y le dijo: cuida bien de mi amigo. Si lo que gasta es más, yo te lo abonaré cuando regrese. Y el rabí preguntó: ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre apaleado? Cuando el sujeto se dio cuenta de que había caído en su propia trampa, manifestó astutamente: el que fue misericordioso con él. Pero no pronunció la palabra samaritano, estaba prohibida por la ley. Jesús entonces replicó: ve y haz lo mismo. A la mañana siguiente, viernes 9 de diciembre del año 29, al llegar a las proximidades de Jerusalén, el maestro, sin mediar palabra, se desvió a la derecha del camino y empezamos a ascender el monte de las aceitunas o de los olivos. Me extrañó que no nos detuviéramos en la hacienda de Lázaro en Betania, pero así era aquel hombre, imprevisible. Al llegar al huerto de Getsemaní, nos instalamos junto al lagar. Allí montamos las 3 tiendas y prendimos un buen fuego. Hacía frío. Esa noche empezó a nevar delicadamente. Los copos casi no llegaban al suelo. Dimos buena cuenta de la carne seca preparada por Felipe, así como del queso y la fruta.
y conversamos sin prisas en torno a la hoguera. El tema principal me dejó perplejo. Lo planteó Tomás, el incrédulo. Maestro, llevo días pensando. Malo, me dije, y Jesús, entrando en mis pensamientos, me miró divertido. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo se las arreglaba para entrar en las cabecitas? Qué preguntas tan tontas. ¿Por qué el ser humano, planteó Tomás con absoluta seriedad, tiene que someterse a la voluntad del Padre Azul? El maestro esperó algún razonamiento, pero Tomás se limitó a añadir sin disimulo: es una tiranía. ¿Por qué dices eso?, intervino Bartolomé, algo nervioso. Los copos de nieve se hicieron más intensos, parecían adivinar lo peliagudo de la conversación. Se supone que soy libre, replicó Tomás. ¿Es que no hay otros caminos para alcanzar la felicidad? No, Tomás, intervino al fin el Galileo. No hay otros caminos. El Padre Azul es amor y ese es su deseo. ¿No te parece espléndido? El oso interrumpió al rabí. ¿De verdad somos libres? El Hijo del Hombre dudó. Creo que, una vez más, no encontró las palabras adecuadas, pero lo intentó. La libertad, sentenció el maestro, llegará con el conocimiento. Ahora no lo tenéis. O sea, resumió Tomás, no somos libres. Jesús negó con la cabeza y el oso puntualizó, casi para sí. Mañana seremos libres. Mañana, concedió el Galileo. Ahora estáis bajo contrato. ¿Y qué pasa si me niego a hacer la voluntad de Abba? Tomás era tosudo como una mula. Jesús extendió las palmas de las manos hacia el fuego y reflexionó unos segundos. Después proclamó rotundo: perderás el tiempo y el universo te dará la espalda. Me pregunto por qué tengo que adorar a nadie, insistió Tomás. A Dios, bendito sea su nombre, no lo conozco. Porque piensas, terció el Galileo, porque piensas y no te preocupes, ya lo conocerás a su debido tiempo. Dejó que los copos cayeran en la palma de su mano izquierda y los mostró. Después añadió: el copo de nieve, tú, Tomás, no sabes de dónde viene. Y el maestro se llevó los copos a la boca, saboreando el frío. ¿A qué sabe Dios, bendito sea su nombre?, planteó el oso al ver el gesto del rabí. Jesús rió divertido y replicó: ¿a qué sabe el amor? A todo, se adelantó Tomás, sabe a todo. Pues eso, concluyó el Galileo, el amor sabe a todo. Cuando nos retirábamos a las tiendas, probé, a escondidas, el sabor de los copos de nieve. No me dijo nada. Copos azules. El viernes y sábado 9 y 10 de diciembre del año 29 fueron días grises y fríos. Siguió nevando con intensidad. Jerusalén, desde la cima del Monte de los Olivos, apareció blanca y luminosa, y la nieve templó los ánimos. Ese viernes temprano Jesús acudió al atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén. Como digo, nevaba copiosamente, y fue directo a las escalinatas que rodeaban el templo propiamente dicho. Allí se sentó y esperó. En las manos acariciaba una hermosa naranja. El atrio se encontraba vacío, ni un alma, era lógico. El mal tiempo estaba desluciendo la fiesta de la Hanukká. En diciembre, los judíos
festejaban la liberación del templo por Judas Macabeo, 164 años antes de Cristo. Aquel año, un rey llamado Antíoco IV Epífanes, en su afán por helenizar Israel, llegó a convertir el templo en un gimnasio. La gente se echó a la calle horrorizada y se produjeron revueltas. Judas Macabeo, también conocido como el Martillo, logró entrar en el templo y lo purificó. Y contaba la tradición que, al entrar en el templo, Judas solo encontró aceite sagrado para un día. Pues bien, en esos momentos se registró un prodigio parecido al de la harina de Elías o a la multiplicación de los panes y los peces en la gran pradera. El aceite contenido en el pequeño recipiente que se utilizaba para prender las candelas de la menorá o candelabro de los 7 brazos se multiplicó misteriosamente y sirvió para alumbrar durante 8 días. Así nació la fiesta de la Hanukkah o Hanukkah, el milagro de las luces, aunque algunas escuelas rabínicas hablaban de otro origen, aseguraban que la fiesta nació con Adán. Cuando el primer hombre, decían, observó que los días se hacían más cortos, pensó que se debía a sus muchos pecados. Adán, entonces, hizo penitencia y ayunó durante 8 días. Fue entonces cuando comprobó que los días empezaban a ser más largos y lo festejó durante 8 días. Sea como fuere, lo cierto es que, en diciembre, al llegar la Hanukkah, el templo era especialmente iluminado. Se prendía una menorá de 9 brazos, a la que llamaban Hanukkah, y el fuego de sus candelas servía para iluminar el resto del templo y la ciudad. Plazas, calles, casas, establos y tabernas eran iluminados durante esos 8 días. La costumbre era prender una vela por cada miembro de la familia, incrementando el número de candelas noche a noche. Era también la fiesta de la música. Cada barrio tenía su propia banda. Al atardecer, los platillos metálicos sonaban por toda Jerusalén y recorrían las calles hasta el alba. Imposible dormir, pero los grandes protagonistas eran los niños. Recibían regalos, cantaban y se celebraban numerosos concursos. El juguete preferido y típico de ese mes de diciembre era el Sevivón, una peonza de madera con la que jugaban y hacían conan, apostaban. Varias patrullas de levitas pasaron a nuestro lado, pero no reconocieron al silencioso rabí. La nieve cubría sus cabellos y el manto con el que se protegía del frío. El oso y Tomás se acomodaron en los escalones cerca del maestro. Yo sencillamente me dediqué a observar, y así transcurrieron 2 horas. Hacia la 6:00, mediodía, nos retiramos a Getsemaní. El atrio de los gentiles continuaba desierto. La nevada se convirtió en una cortina blanca que nos obligó a caminar con lentitud. Al día siguiente, sábado 10 de diciembre, retornamos al templo, pero el panorama fue idéntico, o peor. En el atrio no había un alma, solo los obligados levitas. Las losas del pavimento aparecían cubiertas con más de 30 centímetros de nieve. Los levitas se esforzaban por retirarlas, pero el trabajo era inútil. La nieve seguía cayendo y cayendo.
Jesús comprendió que tampoco podría predicar esa mañana y al poco decidió regresar al campamento en Getsemaní. Fue un día en blanco, por dentro y por fuera, en el que Jesús y los discípulos solo hablaron de trivialidades. Y el domingo, 11 de diciembre del año 29, el maestro optó por retornar al meandro Omega. Recogimos el campamento y descendimos del monte de las aceitunas. Seguía nevando con tosudez, pero al llegar a la senda que unía Jerusalén con Betania, el maestro, sin dar explicaciones, giró a la derecha y entró en la ciudad por la puerta de la fuente. Los discípulos se miraron, intrigados. ¿Qué se proponía? ¿Deseaba saludar a alguien? ¿Quería volver al templo? Y el Galileo caminó decidido hasta llegar a un pozo cercano. Allí, sentado en el brocal, agitaba una pequeña jarra de hierro un conocido mendigo. Era ciego, lo había visto en diferentes oportunidades. Siempre se sentaba en el mismo sitio y cantaba con voz cansada. Oh corazones bondadosos, haced méritos ayudando al ciego. Uno o dos haces se agitaban y clamaban en el interior de la jarrita, pero nadie prestaba atención. Jesús se acercó al hombre y permaneció unos segundos frente a él en silencio. La nieve había cubierto la calva y los harapos del mendigo. El ciego podía tener la misma edad que el Galileo, alrededor de 35 años, y el oso, ajeno a las intenciones del Hijo del Hombre, preguntó: Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego, él o sus padres? Pero Jesús no respondió. Los escribas enseñaban que la ceguera, especialmente la de nacimiento, era la consecuencia de los pecados del padre o de la madre, e incluso del feto. Después el rabí preguntó al mendigo: ¿Cómo te llamas? Josías, respondió el hombre, al tiempo que agitaba la jarra con más fuerza. Mi nombre es Josías. ¿Desde cuándo eres ciego? Siguió interrogándolo el maestro. Desde siempre, replicó Josías, sin dejar de agitar las monedas en el interior de la jarrita de metal, y volvió a cantar. Oh corazones tiernos, haced méritos ayudando al ciego. Nací ciego, prosiguió, mi padre fue un gran pecador. Jesús no hizo ningún comentario, se colocó en cuclillas, apartó la nieve del suelo y tomó un poco de tierra con la mano derecha. Después, siempre en silencio, escupió sobre la arcilla depositada en dicha mano. Los discípulos se miraron intrigados. La nevada no daba tregua, y el rabí procedió a mezclar la tierra con la saliva y la nieve. Acto seguido se incorporó, tomó un poco de barro con los dedos de la mano izquierda y lo llevó al párpado derecho del ciego Josías. Alarmado, preguntó: ¿Qué haces? Y el Galileo se limitó a susurrar mientras extendía el barro cuidadosamente sobre el referido párpado. Tranquilo, ahora verás la gloria de Dios. Y ya lo creo que la vio. Después repitió la operación embadurnando el segundo ojo. Al terminar le dijo a Josías: Ahora vete al estanque de Siloé y lávate los ojos. El Padre Azul te ha bendecido. Pero el ciego dudó, y fueron Bartolomé y Tomás los que le animaron a buscar la piscina de Siloé, ubicada muy cerca al sur de la ciudad.
Josías, refunfuñando, se bajó del pozo y empezó a caminar con el brazo izquierdo extendido, agitando la jarrita de metal y cantando lo de siempre. Oh, corazones tiernos. Obviamente no recuperó la vista, no en esos momentos, y se perdió entre millones de copos de nieves. El maestro no dio ninguna explicación. Buscó el petate y la tienda de pieles, los cargó al hombro y nos invitó a que lo siguiéramos. Así lo hicimos cada vez más intrigados. ¿A qué obedecía aquella ceremonia? ¿O no lo era? Me hubiera gustado acompañar al ciego al estanque, pero tenía que elegir y opté por seguir al misterioso rabí. Salimos de Jerusalén y nos dirigimos a Jericó. Desde allí caminaríamos hasta Omega, y al dejar atrás la ciudad santa, Jesús, que no había olvidado la pregunta de Bartolomé, respondió: Josías no nació ciego por culpa del pecado, nació ciego para mayor gloria de Abba. No entendimos, obviamente. Minutos después, cuando habíamos recorrido poco más de 1 kilómetro desde la puerta de la fuente, sucedió algo imposible. La nevada dejó de ser blanca. Los copos eran azules. No podía creerlo. El Galileo en cabeza no se detuvo, pero los discípulos y yo, asombrados, contemplamos el extraño fenómeno. Dejamos que los copos se posaran en las palmas de las manos y los examinamos incrédulos. Azules, azules y octogonales, como los observados por Jasón en Caná. ¿Nos estábamos volviendo locos? La nevada azul se prolongó durante 4 a 5 minutos. Después dejó de nevar. Llegamos al meandro Omega sin mayores problemas. 2 días más tarde, los correos de David Zebedeo trajeron noticias procedentes de Jerusalén. A saber, el tal Josías había recuperado la vista. Cuando el rumor se extendió por la ciudad, el Sanedrín convocó al mendigo y lo interrogó. En efecto, muchos de los sanedristas lo conocían, pero lo conocían ciego. ¿Cómo era que había recuperado la vista? El mendigo contó lo siguiente. Un hombre le habló, le preguntó quién era y, acto seguido, le embadurnó los párpados con arcilla. Después le dijo que acudiera al estanque de Siloé y lavara los ojos. Josías no sabía quién era aquel hombre. Se acercó a las célebres piscinas, lo ayudaron a lavarse y recuperó la vista al instante. Todo se volvió azul, manifestó a las castas sacerdotales, también la nevada. El Sanedrín llamó a los padres del mendigo y los interrogaron, pero los ancianos no sabían nada. Las sospechas, naturalmente, recayeron en Jesús de Nazaret y los sanedritas rabiaron. Cuidado, víbora. Andrés lo dispuso todo con su habitual minuciosidad. La gira por la Perea no podía fallar. Los discípulos eligieron a 50 nuevas evangelistas. Ya eran 61. Fui incapaz de retener sus nombres. Y el 13 de diciembre del año 29, martes, levantamos el campamento y nos dirigimos al sur. La experiencia, como comenté, se prolongaría durante 3 meses.
Recorrimos decenas de pueblos y ciudades. Sumé 85. Los discípulos se tranquilizaron. La Perea era un territorio administrado por Herodes Antipas, pero la mano negra del Sanedrín no llegaba tan lejos. Los seguidores, como siempre, se dividieron en grupos. Cada discípulo se responsabilizó de 20. Las mujeres, Felipe y los gemelos de Alfeo permanecieron junto al Hijo del Hombre. El maestro fue visitando los grupos poco a poco. Y el 14 de diciembre, miércoles, alcanzamos el caserío de Beit Idz. Al atardecer acampamos frente al Nugrat, el hogar de Sheikh, el guapo que, además, piensa. Se hallaba ausente. Había acudido a la costa del Mediterráneo a su cita anual con la mar, su noche de boda con las olas. Y Jesús decidió descansar unos días en aquellos queridos parajes. Visitó la cueva de la llave y ascendió en solitario a la colina 778, también conocida por los Badu, beduinos, como el monte de la oscuridad. Allí, meses antes, tomó grandes decisiones, previas a su vida pública o de predicación. Debo hablar con mi padre, dijo antes de partir. Esa noche pensé de nuevo en la niña salvaje. Al mayor le había arrebatado el cilindro de acero con las muestras biológicas de Jesús y su familia carnal. A mí la vara de Moisés. ¿Podía tratar de encontrarla? Lo dudé, ya lo intenté inútilmente meses atrás, pero la idea siguió picoteando en mi mente. Casi no pude descansar y al alba tomé la decisión. Peinaría de nuevo las colinas. El 15, jueves, fue una jornada estéril y agotadora. El frío, además, era importante. Al retornar al campamento cené algo y me refugié en la tienda, francamente decepcionado. No había forma de localizar a la salvaje. Es más, pensé que quizás había muerto. Y di por perdidos el cilindro y la vara, pero la idea siguió revoloteando en mi mente. Tenía que buscarla. El viernes 16 de diciembre del año 29 amaneció a las 6:30 y 8 segundos, y temprano me afané en el rastreo de los olivares y cañadas. Negativo, ni rastro de la niña salvaje. Ascendí a las colinas 551, 661, 800, 754, 640 y 481, según las denominó Jasón. Negativo y negativo. Y agotado dejé la 778, la de la oscuridad, para otra ocasión. Par 10. El cielo me iluminó. Y hacia la nona, 3 de la tarde, no sé por qué, los pasos me condujeron hacia la cueva de la llave o del retiro, como la designó el mayor. Me sentía cansado, consulté el sol, el portazo se registraría hacia las 16:35. Tenía tiempo, descansaría un poco y regresaría al campamento. Yu seguía extrañado con mis, aparentemente, inexplicables ausencias. ¿Merecía la pena tanto esfuerzo? Y recordé las palabras del general Curtis, ultra fidem, no vuelvas sin el cilindro de acero. Par 10, ¿qué debía hacer? Y, mecánicamente, quizás para matar el tiempo, me dediqué a reunir algunos trozos de madera.
Era la vieja tola blanca utilizada en la primera y fallida construcción del barco templo del Sheik. Acaricié las tablas, eran suaves y livianas, las llamaban Agba, y me procuré un buen fuego. Los cielos, sin duda, acudieron en mi ayuda. Fui a recostarme en una de las paredes de la gruta e intenté pensar. Las llamas, rojas y azules, danzaron para mí. Pero al poco el cansancio me venció y empecé a dar cabezadas. Lentamente caí en un profundo sueño, o no fue tal. De pronto, en mitad del supuesto sueño, vi asomarse a alguien por el túnel de entrada a la cueva. Pardiez, el fuego la iluminó. Era la niña salvaje y se aproximó cautelosa. No había duda. Era una niña de unos 12 años, completamente desnuda, con un cabello negro y largo hasta la cintura y el cuerpo repleto de cicatrices y de bultos. Recordaba lo escrito por el mayor. Parecían nódulos subcutáneos que me hicieron sospechar algún tipo de enfermedad, quizás una neurofibromatosis. Los bultos derivados de los nervios subcutáneos podían estar afectando al sistema neurológico. En otras palabras, la niña sufría algún tipo de desequilibrio mental. Y se fue acercando. Los ojos, muy azules, chispeaban, carecía de pecho, el sexo era inconfundible. Entonces se arrodilló a mi lado y olisqueó la túnica. Del cuello colgaba el cilindro de acero. La niña deslizó la mano bajo la ropa y me registró. Al llegar al sac palpó los genitales. En ese instante abrí los ojos y rápido eché mano del cilindro. La niña, sorprendida, se puso en pie y la frágil cuerda de la que colgaba el contenedor se rompió. Y la salvaje, veloz, dio un salto y huyó hacia el túnel. Cuando acerté a perseguirla, algo me detuvo. En la boca de la cueva distinguí una figura. La luz amarilla del atardecer la iluminaba. La reconocí. Era la maldita bruja de Beit Id, la Fakiré. La llamaban Nasra. Era la primera esposa del sheik. Envolvía el delgado cuerpo con un tobob, una larga tela negra bordada en oro. El collar de plata lanzaba destellos y de pronto levantó el bastón y gritó amenazante en árabe: Hak Levka. Y la vi desaparecer. La Fakiré había dicho: cuidado, víbora. Yo, confuso, reparé entonces en algo que sostenía en la mano derecha. El cilindro de acero, Pardiez, lo había conseguido. Fac. No fue un sueño, evidentemente, y allí mismo en la cueva abrí el cilindro de acero. No había sido abierto. No hubieran sabido cómo activar el mecanismo de apertura. Es más, creo que la niña salvaje no tenía idea de la razón de ser de aquel pequeño contenedor. Las muestras biológicas del maestro y de su familia carnal se hallaban intactas. ¡Qué suerte! Al día siguiente, sábado 17 de diciembre del año 29, el Galileo rogó a los suyos que los acompañaran. El maestro cargó un pequeño saco y una pala y nos encaminamos a la colina 575, muy cerca de Beit Id.
Allí en lo alto de la loma, rodeado de olivos, aparecía el barco templo. Pardiez, lo habían terminado. ¡Qué maravilla! El barco alcanzaba 8 metros de eslora, un barco en mitad de la nada, exclamaban los discípulos y las mujeres. Un barco que nunca navegará. Ellos no conocían la historia de la embarcación. Yo la había leído en los diarios de Jasón. El guapo, que además piensa, se enamoró un día de la mar. El movimiento de las olas lo obsesionó de tal forma que decidió levantar un templo a su amada. Y pensó en un barco, sí, un barco en mitad de los olivares. Cuando el maestro visitó Beit Is, el sheik y él llegaron a un acuerdo, y Jesús inició la construcción de Fak, despertar, así se llamaba el barco. Pero el rabí abandonó la cueva de la llave y el barco quedó en manos de otros nagares o carpinteros de ribera, y lograron terminarlo. En la popa había sido pintado el nombre. El Galileo rodeó el barco y lo inspeccionó con evidente satisfacción. Era lo que él había diseñado. Saltó a la cubierta y acarició el delgado y tímido mástil. ¿Qué se proponía? ¿Por qué estábamos allí? El barco, armado con tola blanca, fue pintado en azul y rojo. Disponía de todos los aparejos. Estaba listo para partir hacia ninguna parte, que es la mejor forma de partir. El mástil de 2 metros le daba categoría. Parecía un barco muy marinero, y todos, como digo, se hacían la misma pregunta. ¿Por qué un barco en lo alto de una colina? Y hacia la quinta, 11 de la mañana, el maestro se dirigió al pequeño saco, lo abrió y extrajo a un viejo conocido, el vástago de olivo. Quedé perplejo. Era el vástago que Jasón y yo le regalamos en el monte Hermón para su 31 cumpleaños. Fue un encargo del general Curtis. Al descender a Nahum, el Galileo lo plantó en uno de los parterres de la llamada Casa de las Flores, donde vivían la madre, Ruth, y su hermano Santiago, casado con esta. No supe cuándo lo sacó del parterre, y el Hijo del Hombre, con el vástago y la pala en las manos, se paseó alrededor de Fak. Aparecía silencioso y pensativo. Dudó varias veces. Los discípulos y las evangelistas lo seguían con la mirada, desconcertados. ¿Qué pretendía? No tardaríamos en averiguarlo. Al poco se situó en la popa de la embarcación, a cosa de 3 metros, depositó el vástago en el suelo, tomó la pala e inició la excavación en la tierra roja. Andrés hizo ademán de ayudarle, pero el rabí no lo consintió. Minutos después, satisfecho ante la profundidad del hoyo, depositó el retoño de olivo en el fondo del boquete y procedió a cubrirlo con la tierra sobrante. Cuando casi estaba terminada la plantación, Jesús se detuvo, sudaba, y me buscó entre los asistentes, me entregó la pala y me invitó a concluir la ceremonia. Así lo hice, encantado. Y así fue sembrado el vástago de olivo, símbolo de la paz entre dos mundos. Fue sembrado cerca de la popa del barco y no por capricho, entendí. Primero hay que despertar, después llega la paz. Y el príncipe Yud, como llamaban los beduinos al Hijo del Hombre, entonó su canción favorito. Dios es ella.
Podría ser la hora sexta, mediodía. Sí, fue otra jornada emocionante, una jornada que también fue ignorada por los mal llamados escritores sagrados.